Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios maravilloso y nos permite estar aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Tome asiento, mi amado hermano, mi amada hermana, tomen asiento. Que Dios bendiga este momento en el cual vamos a analizar y vamos a meditar en su palabra. Que Dios nos ayude a tener ese hermoso tiempo que es leer la palabra. Bien, quisiera pedir a los niños, no sé si los niños van a salir, y los hermanos que nos quedamos aquí vamos a buscar en la palabra de Dios la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 10, el versículo 1, hasta el versículo 8. Continuando con lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta, quisiera que cada uno de nosotros meditemos en lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 10. En el capítulo 8 y el 9, el apóstol Pablo se dedicó a hablar acerca de el dar generosamente. Pero ahora, desde este capítulo 10, él va a dedicarse a defender el ministerio del Evangelio. ¿Cómo debe ser el verdadero ministerio del Evangelio en este caso? Y quisiera que leamos lo que dice el capítulo 10. Dice desde el versículo 1: Yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Versículo 2: Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. El versículo 4: Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. El versículo 6: Una vez que estemos seguros de su completa obediencia, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Fíjense en los hechos que tienen frente a ustedes. Si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, entonces debe entender que, al igual que Él, nosotros también pertenecemos a Cristo. Tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo, porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. El apóstol Pablo en estos versículos, se puede decir, introductorios para la tercera parte de lo que es el libro de Corintios. Esta tercera parte, el apóstol Pablo va a tratar acerca de lo que es su ministerio y lo que es el Evangelio. Él va a defender con todo lo que, o con todas sus fuerzas y con todo lo que él es, en este caso, este ministerio y este Evangelio. Hasta el capítulo 13, los 4 capítulos, él va a dedicarse a defender el Evangelio. Porque hay muchos que están tratando de destruir o de contradecir al Evangelio. De alguna manera parece que le estuvieran ofendiendo a él, pero no es directamente a él, porque el apóstol Pablo dice: si yo
o si me ofenden a mí, no hay problema, porque al final soy yo. Pero no es que se han propuesto ofenderme a mí, sino ofender al Evangelio de Cristo. Y eso es lo que vamos a defender. Y por eso inicia diciendo, yo, Pablo, les ruego que me escuchen. O sea, pongan atención a lo que voy a decir. En otra versión dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido y en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, escúchenme. El apóstol Pablo primero dice, no es que yo sea tímido cuando estoy con ustedes, es que quiero que la gracia de Dios haga la obra, no yo. Que el Evangelio no sea, en este caso, honrado y respetado, y que yo no sea, en este caso, visto como un bravucón o un enojón o alguien que impone el Evangelio. Él dice, no quiero ser visto así. Quiero que todos miren y sepan que el Evangelio no necesita defensa. El Evangelio solo se defiende. La palabra sola se defiende. No necesita que yo defienda. El Evangelio es de Dios. Y por eso es que Dios se va a encargar, en este caso, de los que ofenden o que hacen daño o que quieren contradecir o tergiversar el Evangelio. Y cuando dice el apóstol Pablo, algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Él está diciendo, no es así. Es solo que yo actúo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que es mi maestro, de Él sigo yo, o a Él sigo yo. Por Él actúo así. Como Él dijo, yo soy manso y humilde, hablando de Jesucristo. Y Pablo dice, yo igual. Si ustedes me hubieran conocido cuando yo no conocía de Cristo, ustedes no estarían hablándome así. Es como que dice Pablo. ¿Por qué? Si lo hubieran conocido cuando Pablo perseguía a la iglesia, yo creo que en respuesta a sus palabras, él les hubiera volado la cabeza. Así de sencillo. Porque era una persona muy temerosa. Él no era o como es ahora que conoce del Evangelio. Y en el versículo 2 el apóstol dice, pues bien, le suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. El apóstol dice, miren, cuando yo vaya a verlos, cuando yo vaya a visitarlos, no me obliguen a ser como ustedes o duro con ustedes. En este caso, hablando a la iglesia, les dice, miren, no me obliguen a ser duro con ustedes, como voy a hacerlo con los que ofenden el Evangelio. Y voy a ser tan duro con los que quieren, en este caso, desacreditarme. Yo voy a ser tan duro, dice el apóstol Pablo. Y cuando habla de que él va a ser tan duro, dice que nosotros vimos como la gente del mundo, o mejor vivimos, dice, que nosotros no vivimos como la gente del mundo. O sea, no actuamos, ni actúo yo como el mundo actúa o como el mundo reacciona. Yo no voy a reaccionar de esa manera. El apóstol dice, miren, esté con ustedes o esté lejos de ustedes, yo voy a hablar igual. Yo voy a presentar el Evangelio de la misma manera, con mansedumbre,
Tal como le dije, en este caso el apóstol dijo, en la primera carta dijo, yo fui a ustedes de una manera tan sencilla y humilde. No fui con espada, no fui con, no fui con palabras, en este caso, extraordinarias, no fui con sabiduría humana, yo solo fui con la humildad que Dios me da a presentarles el Evangelio. Y ustedes así me recibieron y me entendieron el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. No de que nosotros seamos altivos o, por así decirlo, orgullosos para presentar el Evangelio. No así. Yo me propuse, dice, solo presentarles a Cristo y a Cristo crucificado y nada más. Eso es lo que tiene poder. Cristo crucificado es el que tiene poder. Trayendo a nuestro contexto, nosotros como creyentes, como cristianos evangélicos, debemos actuar de esa manera. Tal como dijo el Señor Jesucristo, yo soy manso y humilde. Así debemos ser nosotros. Y como dice Pablo, yo me propongo no saber nada. Lo único que sé es que Jesucristo murió por nuestros pecados y que fue crucificado y resucitó al tercer día. Eso es lo único que sé. Y si usted cree en eso, usted será salvo y tendrá, en este caso, la vida eterna. Y eso es lo que me propongo saber. Con esto no es que está hablando solo del Evangelio en que debe cambiar nuestro carácter o nuestra forma de ser. Debe cambiar en todos los aspectos de la vida, debe cambiar nuestro comportamiento. Debe cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir en el corazón y nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar. Debe cambiar. Si usted fue de pronto grosero, tosco, orgulloso, altanero, antes de conocer de Cristo, pues ahora no debe ser así. Ahora debe ser tal y cual como es Jesucristo. Debe ser tan piadoso como Él es. Y esto nos lleva a que nosotros debemos cambiar nuestro carácter y nuestra manera de proceder. En este caso, por algo dijo el Señor Jesucristo, si alguien te ofende en una mejilla, pues muéstrale la otra. Esa es la forma correcta como debe ser. Y Pablo dice, para demostrar esto, que debe ser así, continúa en el versículo 3 diciendo, les leo, dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Es cierto que todos vivimos aquí en este mundo, todos. ¿O alguien ya salió de este mundo? Nadie ha salido de este mundo. Todos seguimos aquí. Pero no luchamos esta vida o no caminamos en esta vida o no vivimos aquí con el mismo comportamiento de los que viven afuera en el mundo y no conocen de Cristo. No, nuestro comportamiento debe ser muy diferente al de afuera. Y esto es en todos los aspectos de la vida de cada uno de nosotros. En algún lado de la palabra dice, si alguien mentía, ya no mienta. Y si alguien robaba, ya no robe. Y yo le aumentaría a eso. Si alguien no trabajaba, trabaje. Y si alguien era mal hablado, ya no sea mal hablado. Si alguien era tosco, grosero, ya no sea así. Y si alguien era de pronto malo, perverso,
ya no sea malo y perverso. Si alguien maltrataba a su esposa, por así decirlo, ya no maltrate a su esposa. Y si las esposas maltrataban a sus esposos, ya no maltraten a sus esposos. Si alguien gritaba a su esposa, ya no grite. Si alguien gritaba a sus hijos, ya no grite. Si alguien maltrataba o golpeaba a sus hijos, ya no lo haga. Si alguien era peleonero con los demás, en casa, fuera de casa, tal vez los adultos en el trabajo, en la calle, si alguien era peleonero, pues ya no sea pasible. Y si alguien, en este caso, hablando de los chicos, peleoneros en el colegio, en la escuela o en la universidad, pues ya no lo sean. Aprender o a tener el carácter de Jesucristo. Refiere el apóstol Pablo cuando dice, somos, el versículo 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Estamos en este mundo, pero no vivimos como los del mundo. Nuestra vida debe ser muy diferente. ¿Por qué debe ser diferente? ¿O cómo debe ser nuestra lucha? ¿Cómo debe ser nuestra defensa? Dice el versículo 4, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Cuáles serán nuestras armas cuando no conocemos de Cristo para luchar en los pleitos, por así decirlo, en discusiones, o para hacernos valer o por imponer nuestra idea o criterio? ¿Cuáles eran nuestras armas? De pronto, hablar más duro que los demás. O de pronto, golpear más que los demás. Eso era en el mundo. Y ahora sigue siendo el mundo igual. En el mundo está en pugna el poder, la fuerza, el grito, el carácter. Eso está afuera. Pero aquí tengo que imponer mi criterio, mi carácter, tengo que... No. Para luchar, para defender mi posición, el evangelio, mi creencia, mi carácter, ya no son así. Ahora, si alguien no me quiere entender y si alguien está muy, por así decirlo, deseoso de dañarme o de hacerme daño, ¿qué es lo que debo hacer? Con las armas de Dios. ¿Qué debo hacer primero? Como dice el salmista, cada mañana vengo ante ti, Dios, a poner mi causa delante de ti, para que tú hagas justicia por mí y que tú te hagas cargo de todos mis detractores o de todos los que me ofenden, de todos los que me dañan, me quieren dañar. El salmista dice, vienen como lobos rapaces a quererme destruir. Vienen como búfalos a quererme exterminar. Pero todo eso lo pongo delante de ti, para que tú te hagas cargo. Tú lucha por mí. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que Dios quiere que se haga. Cuando nosotros luchamos por nuestras propias fuerzas, nuestras causas o lo que nosotros decimos que nos están haciendo daño, que nos están lastimando, que nos están,
por así decirlo, ofendiendo, criticando o gritando. Cuando nosotros miramos eso y nos defendemos con las armas del mundo, estamos anulando el poder de Dios. Estamos dejando a un lado lo que Dios quiere hacer con estas personas. Estamos diciendo, Dios, hazte a un lado, que yo me defiendo solo. Están diciendo, Dios, no necesito de tu ayuda. Dios, mejor descansa. O es como que le dicen, Dios, mejor anda a buscar a quien ayudar, a mí no me ayudes. ¿Esa debe ser nuestra actitud? ¿Esa debe ser nuestra forma? No. Nuestra forma, la forma correcta de cómo dar a conocer las armas que Dios nos ha dado, y como dice aquí que las armas que son poderosas para destruir fortalezas, deben ser mansos y humildes. No responder al mal con el mal, sino al mal con el bien. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 14, dice que todos los que nos sentimos ofendidos o agredidos, en este caso dice que debemos devolverles con servicio, debemos devolverles con humildad. Como dice, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esa es la forma. No deje que su temperamento o que su carácter o su comportamiento trate de defenderlo a usted. No permita eso. El apóstol Pablo está diciendo, mira, yo no voy a luchar como ustedes esperan que yo haga. No voy a llegar a la iglesia a gritarles a todos los falsos maestros o los que están tratando de destruir el evangelio. No voy a llegar a gritarles. No voy a llegar, en este caso, a defender el evangelio y la causa de Dios con mis fuerzas, con mis capacidades. No voy a llegar a hacer eso. No, yo voy a llegar a destruir las fortalezas del enemigo. ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? Cuando en este caso el versículo 5 dice, al final del versículo 4, cuando dice, también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no les permite a la gente conocer de Dios. En este caso, las armas para destruir las fortalezas del enemigo son la oración, la palabra de Dios en nosotros, son la paciencia, la paz y también el esperar en Dios, que Él haga justicia con los que ofenden, con los que dañan, con los que quieren lastimarnos, con los que quieren, en este caso, hasta destruirnos. Solo Dios es el que va a hacer todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Él actuará si usted no actúa y le deja en las manos de Dios. Cuando alguien le ofenda, ¿qué tiene que hacer usted? Devolver con la misma moneda, ¿no? O ofender de igual manera. Si me gritan, yo grito más. No es así. Si me ofenden, agacho mi cabeza, en oración le pido a Dios, como dijo el mismo Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que dicen o lo que hacen.
Te los pongo en tus manos. Hazte cargo tú. Dios, por favor, ten misericordia de ellos. No los trates como tú vas a hacerlo y sabes hacerlo. ¿Qué está haciendo usted al decir eso, al hacer así? Está intercediendo por su enemigo, porque Dios es implacable y es duro con los que actúan mal. Es duro con los orgullosos. Es duro con los altaneros, con los, en este caso, toscos, malados, con los que ofenden. Es duro. Y por eso mejor yo voy a decir, Dios, por favor, ten misericordia. No los trates como tú sabes hacerlo. Ayúdales mejor. Y ahí es cuando Dios va a estar ahí. Mire, avanzando un poquito más. No permita que su esposo o su esposa se sienta ofendido o se sienta agredido o se sienta lastimado por su forma de tratarlo, de hablarle. A veces dicen, pero es que no entiende, pero es que no hace las cosas como debe ser. Le aseguro que usted va a cambiar con buenas palabras esa forma de ser o esa forma de actuar y de hacer las cosas. Con buenas palabras va a cambiar más rápido que con malas palabras y con groserías. ¿Qué piensas? Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro temperamento, por de pronto nuestro enojo, y tratamos mal a los que están a nuestro lado, a la esposa o al esposo, a los hijos, los tratamos mal. Cada vez que usted vaya a tratar mal a uno de ellos, de su familia, de sus hijos, de su esposo, mírelo y acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que ellos son, o todos nosotros somos, la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que somos. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si usted ofende la creación de Dios, ¿qué está haciendo? Diciendo que Dios no hace cosas buenas, que Dios se equivocó, que Dios hizo mal. ¿Usted cree que Dios se equivoca? ¿Usted cree que Dios hace algo malo? Al menos la Biblia dice en el Génesis que cuando terminó de formar y de hacer al hombre o al ser humano, dice que dijo, esto es bueno y en gran manera. O sea, es lo mejor, es la excelencia. Y todos debemos ser considerados de esa manera, que somos la excelencia de Dios, la creación perfecta de Dios, todos. Y yo creo que el apóstol Pablo entendió eso y dijo, yo no voy a luchar como lucha el mundo, ni voy a tratar de cambiar a la gente como cambia el mundo, o como quiere el mundo, o como hace el mundo. No, yo no voy a hacer así. Yo voy a hacer de la manera que Dios me ha enseñado. Yo voy a derribar todas esas fortalezas que el diablo ha puesto, porque el diablo es el que le pone y le viene y le sugiere y le dice, ¿sí ves tu hijo cómo es? ¿Sí ves tu hija cómo es? ¿Sí ves tu marido cómo es? ¿Sí ves tu
cosa como es. El diablo se viene y le pone eso. Y si salimos de la casa y venimos a la iglesia, si ves tu hermano como es, si ves la hermanita como es, si ves cómo se comporta, si ves cómo habla, si ves cómo me mira, si ves cómo ni me saluda. Todos nosotros estamos aquí expuestos. De pronto el hermano no lo hace por ofenderle, ni por así decirlo, por desprecio. Le hace porque de pronto no se dio cuenta ni le vio. O está tan apurado, está tan... Pero piensen en eso, piensen en que cualquier cosa que ustedes miren de malo dentro de la iglesia, puede ser que sí tenga algo de razón en lo que usted mira y le hace, pero eso viene con aumento. El aumento es de parte del diablo. El diablo es el que dice, ¿no te das cuenta? ¿No ves cómo te miran, cómo te tratan? ¿Quién no ha sentido eso dentro de la iglesia? ¿O cree usted que todos lo miran con agrado y lo miran como el angelito aquí en la tierra? Y todos lo aprecian, lo aman. ¿Usted cree eso? No, eso no es así tampoco. Gracias a Dios que somos diferentes. Gracias a Dios que todos somos un mundo diferente. Pero en esa diferencia, en ese mundo diferente debe estar la unidad. Ahí debemos estar todos. Tenga misericordia, tenga paciencia, tenga mansedumbre con su hermano, dentro de su casa y dentro de la iglesia. Aprenda a amar a las personas o a los hermanos tal y cual como Dios los ama. Mírelos con ojos de misericordia. Mírelos con ese anhelo, ese deseo de perdonar. Así como lo hizo Jesucristo. Jesucristo, en el peor de las instancias y de los tiempos, cuando Él estaba siendo crucificado, ¿acaso Él reaccionó de una manera vengativa? O de pronto, si Él hubiera podido, sí podía, pero si Él hubiera querido, si hubiera bajado de la cruz y hubiera fulminado a todos, o hubiera dicho, ¿por qué voy a estar aquí muriendo por estos que ni siquiera agradecen? Y en vez de agradecer, me miran, me acusan. ¿Ustedes creen que Jesucristo no pudo hacer eso? Sí, Él pudo hacer eso. Pero su gracia y su misericordia, su amor por cada uno de nosotros, hizo todo lo contrario. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así es que si tiene ganas de matar a su hermano, o matar al hijo desobediente o rebelde, ¿qué debe hacer? Agachar la cabeza, doblar las rodillas y decir, Dios, te entrego en tus manos este hijo. Ten misericordia de él. No lo trates con dureza. Y si es esposa, igual. La pongo en tus manos, a mi esposa, pero no la trates con dureza. No le des lo que se merece. Ten misericordia.
El apóstol Pablo estaba diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra las huestes celestiales o huestes del espacio del mundo, huestes espirituales de maldad. A partir del versículo 5 dice, y acabamos con el orgullo y que no le permite a la gente conocer a Dios. Cuando nosotros actuemos con mansedumbre, con paz, entregando lo que nos hacen y lo que hacen en las manos de Dios, cuando hagamos eso, vamos a acabar con el orgullo y así va a llegar la gente a conocer de Dios. Eso se llama dar testimonio. Si usted da un buen testimonio a la gente, a la familia, todos ellos van a decir, algo le pasó, algo ha cambiado, en algo está diferente. Yo quiero tener lo que él tiene. Y esto nos lleva a la última parte de que eso de dejar y poner en las manos de Dios las ofensas, los agravios que recibimos, no quiere decir que debemos guardarnos en nuestro corazón como un rencor ahí, retenerlo y decir, pero va a ver lo que le va a hacer Dios. O decir, ya voy a ver cómo termina en las manos de Dios. Eso se llama desprecio, rencor. Entonces no guarde desprecio ni rencor. Haga lo que dice el apóstol Pablo. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Entonces, trátelos con amor. Sírvales, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sirvan a sus enemigos. ¿El mundo hace eso? ¿El mundo sirve a sus enemigos? No, eso no hace el mundo. Por eso es que esas armas no son del mundo. Esas armas que nosotros debemos usar son nuestras, son de Dios. El versículo 5, continuando, dice, así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo, una vez que estemos seguros de su completa obediencia, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Nosotros, sea como sea, si dejamos la causa o las ofensas y todo en las manos de Dios, estamos siendo un buen testimonio. Y en este caso estamos haciéndole frente a todos los problemas que hay en este mundo con la palabra de Dios, con las armas de Dios. Y cuando todos miremos cómo Dios actúa, vamos a ver que la gente va a llegar a los pies de Jesucristo. Él se va a encargar de traernos a Cristo. Pero hágalo como dice la palabra, no como usted piensa o como cree que está bien. No, como dice la palabra. Y por último dice el versículo 7, fíjense en los hechos que tienen frente a ustedes. ¿Cuáles son los hechos que tienen frente a ustedes? ¿Cuáles son los hechos que se ven? Dice, si alguno está convencido de que pertenece a Cristo, entonces debe entender que, al igual que Él, nosotros también pertenecemos a Cristo. Los hechos que están aquí, delante de nosotros, en nuestro frente, es que todos los que están aquí somos considerados hijos de Dios. Y si ellos tienen a Cristo, al Hijo de Dios, nosotros también tenemos a Cristo y al Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en pleito? Si todos pertenecemos al mismo Dios. Si todos pertenecemos al mismo reino. Si todos tenemos el mismo Padre.
Si todos vamos a ir al mismo lugar, si todos cuando muera usted va a ir al reino de los cielos, ¿por qué armar pleito entre nosotros? No se ve bien en una casa que haya pleitos y peleas, como suelen decir, como perros y gatos. No se ve bien, porque somos familia, somos hijos de Dios, somos esposo y esposa. Y como dice la Biblia, somos carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué permitir que la paz salga de nuestra casa? ¿Por qué es permitir que la tranquilidad huya de nuestra casa? ¿Por qué no acogerla y mejor permitir que la paz llene toda nuestra casa, todos nuestros hogares? La paz, el amor, la mansedumbre, la tranquilidad, el gozo. Eso no quiere decir que siempre va a estar así. No, de vez en cuando habrá diferencias, pero hay que saber tratar las diferencias. Que Dios nos ayude a entender que si ellos tienen a Cristo, nosotros también tenemos a Cristo. Y por último, el 8 dice, tal vez insisto un poco más de lo que debo en la autoridad que el Señor me dio, pero no me avergüenzo, porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. En este caso, el apóstol Pablo dice, la autoridad que yo tengo para hablarles de la palabra de Dios y para decirles cómo se debe vivir y cómo se debe tratar los problemas, esa autoridad no es mía. Esa autoridad me la dio Dios y me la da la palabra de Dios. Y esa autoridad que está diciendo que así se debe vivir, no está diciéndoles para que ustedes sufran o para hacerles daño a ustedes. No, está diciendo para bendecirlos, para que ustedes, en este caso, vivan bien. No es para causarles daño, es para causarles, en este caso, bienestar. Que haya paz, tranquilidad en sus hogares. Que Dios bendiga este tiempo de la palabra y que la palabra sea la que nos ayude a vivir conforme Cristo quiere que vivamos. Vivamos la piedad. ¿Qué es la piedad? Vivamos como Cristo es. Jesucristo es piadoso, pues nosotros vivamos como Él. Aprendamos a hacer lo mejor y a poner en práctica todo lo que la palabra nos enseña. Que Dios nos dé sabiduría para que pongamos por obra esta palabra todos los días. Todos los días. Póngase sobre sus pies. ¿Cómo va a luchar contra los problemas de su casa, de su familia, de la calle, del trabajo, de la universidad, del colegio? ¿Cómo va a luchar? ¿Como todo el mundo lo hace? No. Con las armas que Dios nos ha dado. Oración, paciencia, bendición. Cuando alguien le maldiga, a usted que diga, que Dios te bendiga. No le diga que Dios te dé el doble. Es lo que solemos decir. No, eso no está bien. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios calme tu corazón. O que Dios ponga paz en tu corazón. Vamos a orar. Mi amado Dios, Padre Celestial, quiero darte gracias porque tú eres quien hace la obra en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Señor, danos la capacidad y la fuerza para que permitamos que tu Santo Espíritu gobierne nuestra vida, que tu Santo Espíritu gobierne nuestro corazón. Dios, gracias por este tiempo y por la palabra que nos has dejado, Señor.
Por lo que el apóstol Pablo dice que su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. De la misma manera queremos nosotros luchar con las armas que tú nos das en tu palabra, que tú nos das en tu santo evangelio. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y a dejar nuestra causa en tus manos todos los días. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.